Parte 8. Violación. Se puede definir la violación como el empleo de la fuerza o la amenaza de emplearla para conseguir relaciones sexuales. Los cálculos sobre el número de mujeres violadas varían en función de la amplitud de la definición que use el investigador. Algunos utilizan definiciones muy amplias, en las que se incluyen ejemplos de mujeres que no percibieron en su momento que habían sido violadas, pero que admitieron posteriormente que no querían tener relaciones sexuales. Otros investigadores emplean definiciones más restringidas que limitan la violación a las relaciones sexuales en contra de la voluntad femenina. Un estudio a gran escala de 2016 universitarias, por ejemplo, reveló que el 6% habían sido violadas. Sin embargo, en otro estudio de 380 universitarias, se halló que casi el 15% habían mantenido relaciones sexuales contra su voluntad. Dado el tremendo estigma social que supone ser víctima de una violación, es posible que estas cifras sean inferiores al número real de mujeres violadas. El tema de la violación se relaciona con las estrategias de emparejamiento humano, en parte porque muchas violaciones tienen lugar en el contexto de las relaciones de pareja. Salir con alguien es un contexto habitual de violación. Un estudio ha puesto de manifiesto que casi el 15% de las universitarias había mantenido relaciones sexuales no deseadas en el contexto de una cita. Otro estudio de 347 mujeres reveló que el 63% de los casos de persecución sexual lo perpetraban hombres con quien se tenía una cita, amantes, maridos o compañeros de hecho. Según el estudio más amplio de la violación en el matrimonio, de casi 1.000 mujeres casadas, el 14% habían sido violadas por sus maridos. Es evidente que no se puede considerar la violación únicamente como una conducta que llevan a cabo desconocidos en un callejón oscuro. Se produce en el contexto de otras actividades y relaciones de pareja. Como sucede en el acoso sexual, el hombre es casi invariablemente quien lleva a cabo la violación y la mujer la víctima. Este hecho apunta a una continuidad con otros conflictos entre los sexos, que indica que las claves para entender la violación pueden descubrirse en las estrategias de emparejamiento de hombres y mujeres. Esta noción de que hay continuidad no implica que la violación sea en sí misma una estrategia evolutiva del repertorio sexual masculino, o que haya sido alguna vez una estrategia adaptativa en la historia evolutiva humana. De hecho, hay una controversia en la psicología evolucionista actual sobre si la violación representa una estrategia sexual evolutiva masculina o se comprende mejor como un horroroso efecto secundario de la estrategia sexual general de los hombres de buscar sexo ocasional a bajo coste. El aspecto clave es si las pruebas demuestran que la violación es una estrategia evolutiva específica del arsenal de estrategias humanas, como lo es en el caso de algunos insectos y aves. Por ejemplo, la mosca escorpión macho posee un apéndice anatómico especial de sujeción que solo opera en el contexto de una violación, ya que cuando se aparea normalmente el macho ofrece a la hembra un regalo nupcial. Los experimentos en que se ha sellado el apéndice con cera han demostrado que el macho es incapaz de un apareamiento forzado. Aunque los hombres no son como las moscas de escorpión, los experimentos psicológicos y fisiológicos ponen de manifiesto hallazgos preocupantes. Los estudios de laboratorio en que se expone a los sujetos a representaciones auditivas y visuales de una violación y de una relación sexual de mutuo acuerdo revelan que los hombres manifiestan excitación sexual ante ambas situaciones, que se mide por la información de los propios sujetos y por la tumescencia del pene. Parece que los varones se excitan sexualmente ante escenas sexuales tanto si implican consentimiento como si no, aunque otras condiciones como la presencia de violencia o de una reacción de asco por parte de la mujer inhiben su excitación.
Estos hallazgos no establecen una diferencia entre las dos posibilidades. O los hombres solo tienen una tendencia general a excitarse sexualmente como respuesta a la contemplación de un encuentro sexual y, por tanto, carecen de adaptación específica al sexo forzado, o los hombres han desarrollado una psicología específica de la violación. Tomemos un símil alimentario. Los humanos, como los perros, salivan al oler o ver comida apetitosa, sobre todo si llevan un tiempo sin comer. Supongamos que un científico formula la hipótesis de que los humanos se hayan específicamente adoptados a arrebatar por la fuerza la comida ajena. Lleva a cabo estudios en los que se priva a los sujetos de comida durante 24 horas para después presentarles visualmente una de dos escenas posibles. Una comida apetitosa que una persona da voluntariamente a otra, o la misma comida que una persona arrebata a otra a la fuerza. Si este hipotético experimento diera como resultado que los sujetos salivan en igual medida ante ambas escenas, no se podría concluir que poseen una adaptación específica a arrebatar la comida por la fuerza. La única conclusión posible sería que cuando la gente tiene hambre saliva al ser expuesta a escenas con alimentos, independientemente de las condiciones que rodeen la forma de procurárselos. Este ejemplo hipotético es análogo a los datos que indican la existencia de excitación sexual en el hombre ante escenas sexuales, con independencia de que dichas escenas representen relaciones sexuales de mutuo acuerdo o forzadas. Los datos no son una prueba de que la violación sea una estrategia evolutiva específica de los hombres. Sin embargo, en el perfil de las víctimas se han hallado correspondencias entre la violación y las estrategias de emparejamiento humano. A pesar de que mujeres de todas las edades son violadas, las víctimas principales son mujeres jóvenes. En un estudio de 10.315 víctimas de violación, las mujeres de 16 a 35 años tenían muchas más probabilidades de ser violadas que las de cualquier otro grupo de edad. El 85% de las víctimas de violación es menor de 36 años. A título comparativo, las víctimas de otros delitos, como los de asalto a mano armada y asesinato, presentan una distribución por edades radicalmente distinta. Las mujeres de 40 a 49 tienen las mismas probabilidades de ser asaltadas que las de 20 a 29, pero la probabilidad de que las primeras sean violadas es mucho menor. De hecho, hay una correspondencia casi perfecta entre la distribución por edades de las víctimas de violación y la distribución por edades del valor reproductivo femenino, que contrasta marcadamente con la distribución por edades de las víctimas de otros delitos violentos. Estos datos indican que la violación no es independiente de la psicología sexual evolucionista del hombre. Las víctimas de violación, como la mayor parte de las mujeres objeto del deseo sexual masculino, son generalmente jóvenes y atractivas. El hombre ha desarrollado mecanismos psicológicos que responden con atracción y excitación a los indicadores físicos de juventud y salud, poderosos determinantes de las normas de belleza. El hecho de que a los violadores también les resulten atractivos tales indicadores y de que elijan a sus víctimas en parte basándose en ellas no suministra pruebas de la existencia en los hombres de una estrategia evolutiva de violación distinta de su estrategia de sexo ocasional sin compromiso. Estos datos solo confirman el deseo general masculino por las mujeres jóvenes y atractivas. En el estado actual de nuestros conocimientos no hay pruebas directas de que los hombres hayan desarrollado una estrategia sexual específica de violación, sino que parece que emplean la fuerza y la violencia para obtener diversos objetivos. Como conseguir acceso sexual a mujeres jóvenes suele ser uno de ellos, hay hombres que emplean la fuerza para lograrlo, del mismo modo que recurren a la violencia para derrotar a sus rivales o robar los recursos ajenos. La sugerencia de que los hombres emplean diversas clases de coacción en una amplia variedad de contextos sexuales es bastante creíble. En los estudios de actitudes, los varones tienden en mayor medida que las mujeres
a considerar aceptable la coacción sexual. Las mujeres universitarias informan de que los hombres son excesivamente insistentes en sus demandas sexuales. Inician proposiciones sexuales aunque las mujeres se hayan negado a ellas previamente. A veces emplean amenazas físicas o verbales y otras la violencia física como bofetadas o golpes. En un estudio de mujeres universitarias, por ejemplo, el 55% de las que habían sido violadas informó de que el hombre lo hizo después de que ellas se hubieran negado. En el 14 empleó la coacción física, como sujetarlas para que no se levantasen, y en el 5 utilizó amenazas. La coerción forma parte de muchas relaciones sexuales. El uso de la misma no se limita a las relaciones sexuales, ya que los hombres la emplean en diversos contextos. Ejercen su coerción sobre otros hombres, cometen actos de violencia contra ellos y los matan 4 veces más que a las mujeres. Los varones constituyen, claramente, el sexo más coercitivo y violento, y son responsables de la mayoría de las conductas socialmente inaceptables, ilegales o repulsivas del mundo. La coerción y la violencia son armas que los hombres emplean en una amplia variedad de contextos interpersonales, tanto sexuales como no sexuales. Las investigaciones feministas han sido decisivas para dejar al descubierto el horror de la violación desde el punto de vista de la víctima. Al contrario de lo que algunos hombres creen, las pruebas demuestran claramente que las mujeres no desean ser violadas y no experimentan la violación como un acto sexual. El trauma psicológico que padecen las víctimas, ira, miedo, repulsión por una misma, humillación, vergüenza, asco, es probablemente una de las experiencias más horrorosas que se pueden padecer. Una importante fuente de datos sobre el contexto evolutivo de la violación son los estudios que evalúan el dolor psicológico que experimentan las víctimas. Las biólogas evolucionistas Nancy Thornhill y Randy Thornhill sugieren que el dolor psicológico es un mecanismo evolutivo que centra la atención de la persona en los hechos que rodean al dolor, lo que contribuye a eliminar y evitar los hechos que lo provocan. En un estudio llevado a cabo en Filadelfia sobre 790 mujeres violadas, las que estaban en edad reproductora se hallaban más traumatizadas que las niñas prepúberes o las mujeres más mayores, lo que se manifestaba en problemas de sueño, pesadillas, temor a los hombres desconocidos y miedo a estar en casa solas. Como la intensidad del dolor psicológico probablemente depende de los costes reproductores que las mujeres de épocas ancestrales padecieron a causa de la violación, una mujer en edad de reproducirse la experimenta como un coste más grave que las mujeres de edad pre- o post-reproductora, con respecto a factores como la incapacidad de elegir el padre de sus hijos. El hecho de que las mujeres en edad de reproducirse experimenten más dolor psicológico apoya la idea de que las mujeres tienen mecanismos evolutivos sensibles a su propio estado reproductor que las ponen sobre aviso de las interferencias que se producen en su estrategia de elección sexual, así como la idea de que la coerción sexual puede haber sido uno de los rasgos recurrentes del entorno social ancestral en que los humanos evolucionaron. Los hombres difieren en su tendencia a la violación. En un estudio se pidió a un grupo de hombres que imaginaran que tenían la posibilidad de obligar a una mujer a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, sin que les escogieran, sin que nadie lo averiguara, sin riesgos de contraer una enfermedad y sin posibilidades de perjudicar su reputación. El 35% indicó que en tales condiciones había alguna probabilidad de que la violaran, aunque en la mayoría de los casos era baja. En otro estudio en el que se empleó un método similar, el 27% de los hombres indicó que había alguna probabilidad si no les descubrían.
Aunque estos porcentajes son alarmantemente elevados, indican que la mayoría de los hombres no son violadores en potencia. Se ha demostrado que el hombre que emplea la coerción para obtener relaciones sexuales manifiesta un conjunto específico de características. Suele ser agresivo con las mujeres. Sostiene el mito de que en el fondo quieren ser violadas y presenta un perfil de personalidad marcado por la impulsividad, la agresividad y la hipervirilidad, combinados con un elevado grado de promiscuidad sexual. Los estudios sobre violadores demuestran asimismo que poseen una baja autoestima. Aunque se desconoce cuáles son los orígenes de los rasgos que hacen que los hombres sean proclives a la violación, una posibilidad es que los más sexualmente coercitivos sean los menos deseables, como se refleja en el hecho de que los violadores tienen ingresos bajos y proceden en su mayor parte de las clases sociales inferiores. Las entrevistas que se les han realizado apoyan dicha posibilidad. Un violador en serie, por ejemplo, afirmaba: «Creí que mi posición social haría que ella me rechazara y no sabía cómo dirigirme a ella ni cómo quedar con ella. Me aproveché de su miedo y la violé». Para el hombre que carece de posición, dinero y otros recursos para atraer a una mujer, la coacción puede representar una alternativa desesperada. El hombre despreciado por las mujeres por carecer de las cualidades para atraer a una pareja deseable puede desarrollar agresividad hacia ellas, actitud que interfiere en la respuesta empática normal y fomenta la conducta sexual coercitiva. Además de la personalidad, la cultura y el contexto influyen enormemente en la violación. Los Yanomami, por ejemplo, consideran una práctica cultural aceptable raptar a las mujeres de los poblados vecinos para emparejarse con ellas. Los cientos de miles de violaciones que se producen en las guerras, sobre todo por parte de los vencedores, indica que la violación tiene lugar cuando los costes en que incurre el violador son mínimos o inexistentes. Tal vez identificando y promoviendo las condiciones que infligen mayores costes personales al violador, se podría reducir la incidencia de esta terrible forma de conflicto sexual.